En el presente video exploraremos conceptos relacionados a reflexión en ondas, interferencia de ondas y ondas estacionarias. Estas explicaciones van a ser apoyadas por simulaciones desarrolladas por el colega profesor de la sede de Concepción de la Universidad Andrés Bello, Fabricio Bughini, quien además es autor de un excelente canal de YouTube llamado FabroFis. En la descripción de este video se dejará un link a ese excelente canal sumamente recomendable con ejercicios resueltos de física y explicaciones muy interesantes. Este video aplica para cursos como CEFIS 020 Física General para Tecnología Médica, CEFIS 024 Fundamentos de Física para Bachillerato en Ciencia y FMF 024 Física General para Ingeniería. Vamos a comenzar ilustrando el concepto de fase de una onda. En general la ecuación de la onda va a ser de la forma I igual a seno de phi, donde phi se denomina fase. En estricto rigor, la ecuación de la onda va a depender de la posición y del tiempo. Va a ser una cosa de este tipo. A por seno de omega t más menos beta x, donde a esto de acá lo vamos a denominar phi. Vamos a considerar dos ondas. Una onda I1 a seno de phi 1 y una onda I2 a seno de phi 2. Vamos a definir primero el concepto de ondas en fase. Vamos a considerar dos ondas en fase cuando la fase de la onda 1 es igual a la fase de la onda 2. Aquí tenemos la situación ilustrada. Es decir, que las crestas o los puntos altos de las dos ondas coinciden y los valles o los puntos bajos de las ondas coinciden. Para que existan dos ondas en fase permanente, las dos deben tener la misma frecuencia. Otra definición es la de cuando dos puntos dentro de una onda están en fase, que es lo que se ilustra por acá. Aquí tenemos el punto A y el punto B en fase. Supongamos que hay dos partículas en los puntos A y B que están moviéndose dentro de la onda. Esas dos partículas van a estar en fase cuando, moviéndose en la misma dirección, poseen idénticos desplazamientos. Supongamos que este sería un ciclo, y aquí tenemos otro ciclo. Los puntos A y B están en ciclos diferentes, pero su posición relativa en cada ciclo es la misma. Por ello, esos puntos A y B se dice que están en fase. Por contraste, se dice que dos ondas están desfasadas cuando las fases de las ondas son distintas. Aquí tenemos un ejemplo de ondas desfasadas. En este caso se aprecia que las crestas no coinciden con las crestas y los valles no coinciden con los valles. Dos casos particulares de ondas desfasadas son las ondas en contrafase, que se da cuando la diferencia de fase es de 180 grados, o pi radianes, que sería el caso cuando las crestas de una onda coinciden con los valles de la otra, y aquí tenemos el caso en que el valle de la primera coincide con la cresta de la segunda. Y finalmente tenemos el concepto de ondas en cuadratura, que se da cuando la diferencia de fase es de 90 grados, que sería la relación que tendríamos de ondas seno-coseno. O sea, perfectamente si I1 es una onda seno, la I2 es una onda coseno, que son dos ondas que están en cuadratura. En este caso, tenemos que la cresta de una coincide con el punto donde la otra se hace cero, el punto en que se hace cero acá coincide con un valle, y así sucesivamente. En esta figura vemos lo que se llama una onda incidente, una onda que choca con un material que impide en forma parcial o total su propagación. Lo que va a ocurrir es que puede ser que la onda se propague dentro de este material, pero al menos parte de la onda se va a reflejar, va a surgir lo que se llama una onda reflejada. Esta onda reflejada puede seguir en la misma dirección en que venía o en sentido contrario, que es lo que se ilustra acá cuando se devuelve, o puede cambiar de dirección, que es lo que sucede por lo general con un haz de luz reflejado en un ángulo no normal a una superficie. Aquí tenemos un haz de luz que incide sobre una frontera entre dos medios distintos con un cierto ángulo θ. Producto de esta reflexión va a surgir una onda refractada que va a pasar al otro medio, pero también va a surgir una onda reflejada que va a cambiar de dirección y se va a devolver al medio de donde provino. Existen dos tipos de reflexiones: reflexión en frontera fija y la que vamos a ver posteriormente, que es reflexión en frontera móvil. En el caso de la reflexión en frontera fija, sería el caso, por ejemplo, de una cuerda que está amarrada a un clavo fijo en una pared. En este caso, la onda reflejada que tenemos acá va a ser invertida respecto al incidente, lo que implica un desfase de 180 grados, o sea, la onda reflejada va a estar en contrafase con la onda incidente. En el video que vamos a ver a continuación se ilustra esta situación. Y tenemos la onda incidente, rebota con la pared y se refleja en contrafase.
Por contraste, la reflexión en frontera libre o móvil es aquella que se ilustra acá cuando la cola está amarrada a una especie de aro o gollete que pasa a través de un tubo y que tiene capacidades de moverse. En este caso lo que va a suceder es que la onda reflejada va a estar en fase con la onda incidente. Tal como vemos acá, esta es la onda incidente, esta es la onda reflejada y ambas tienen la misma fase. Aquí veremos eso en el video del profesor Buchini. Ahí va la onda incidente, se refleja en la frontera libre y ahí se devuelve con la misma fase. Ahora entramos al tema de interferencia de ondas. Aquí tenemos dos trenes de onda distintos que son procedentes de diferentes centros de vibración, pero que concurren simultáneamente en una cierta región del espacio. Lo que va a pasar es que en algún momento van a coincidir en el tiempo y en el espacio. O sea, van a pasar por el mismo lugar en el mismo tiempo. En el lugar y momento donde concurran estas ondas se van a superponer o interferir entre sí y se va a producir una composición de ondas entre ambas. Aquí tenemos un poco antes, en el momento en que se interfieren e inmediatamente después. Y posteriormente cada una de ellas va a continuar propagándose como si no se hubiesen encontrado. Vamos a ver el concepto de interferencia constructiva, que se produce cuando estos dos trenes de onda que interfieren se encuentran en fase, cuyo efecto es el reforzamiento de la señal superpuesta, que es lo que se ilustra acá. Tenemos dos ondas en fase o dos trenes de onda en fase que se superponen y se refuerzan. Aquí tenemos el ejemplo. Estas dos ondas inciden, en el momento que coinciden se refuerzan y generan una onda que es la suma de las otras dos, y después cada una se va por su lado. Aquí tenemos otro ejemplo de lo mismo. Cada una de las ondas viaja al encuentro de la otra. Aquí se empiezan a sumar, aquí se suman completamente y después cada una se va por su lado. Aquí se ilustra en el video del profesor Buchini. Ahí van las ondas, se refuerzan, aquí coinciden y aquí pasan y se van cada una por su lado. Por contraste, la interferencia destructiva ocurre cuando ambos trenes de onda están en contrafase, por lo que el efecto en este caso es la destrucción o cancelación de la señal superpuesta. Aquí tenemos el caso de dos ondas de igual amplitud y en contrafase que se encuentran y al interferirse generan una onda nula, que es la destrucción de la señal superpuesta. O sea, tenemos una onda, por ejemplo, de más 5 y otra de menos 5, entonces la superposición da igual a 0. Y aquí vemos que las ondas se van después por su lado. Lo mismo sucede acá. Aquí tenemos dos ondas en contrafase pero de diferente amplitud. Se van a restar en este caso. La onda resultante tiene una amplitud igual a la resta de las amplitudes de estas dos ondas. Y después cada una se va por su lado. Ahora veremos esto en el video del profesor Buchini. Dos ondas en contrafase. Aquí coinciden. La resultante es la resta de las dos. Y después cada una sigue por su lado. El último concepto que ilustraremos acá es el de ondas estacionarias. Estas dos ondas resultan de dos ondas viajeras de igual frecuencia que se propagan en sentidos contrarios, que es el caso típico del encuentro entre un tren de ondas incidentes y un tren de ondas reflejadas. Entonces, al combinarse esas dos ondas, la incidente y la reflejada, donde la reflejada está invertida respecto de la primera y propagándose en sentido contrario, en forma muy precisa, bajo ciertas condiciones, se va a dar origen a un patrón de ondas estacionarias. O sea, esto no se da a todo evento, sino que se tienen que dar ciertas condiciones. Por ejemplo, aquí tenemos la onda incidente y la estacionaria en cierto instante cero. Al sumarse dan origen a un patrón de este tipo. En un cuarto del periodo de la onda, aquí tenemos un desplazamiento de un cuarto de longitud de onda de cada una. Entonces, en este caso vamos a estar en interferencia destructiva y vamos a generar una situación de este tipo. En este primer caso tenemos interferencia constructiva. Después, en un tiempo igual a la mitad del periodo, se desplazan ambas ondas, nuevamente quedan en interferencia constructiva y tenemos una onda sumada de este tipo. En un instante igual a 3/4 del periodo, al desplazarse quedan nuevas en situación de interferencia destructiva, o sea, ambas en contrafase, y tenemos una onda resultante nula. Y finalmente, en un tiempo igual al periodo de la onda, nuevamente queda en la situación que tenían inicialmente y tenemos interferencia constructiva. Producto de esto, se genera lo que se llama un patrón de ondas estacionarias que tiene una forma como el que se describe acá. Y en este patrón podemos distinguir dos hitos claves. Uno es lo que se llaman los nodos, que es lo que se aprecia acá, que son estos puntos rojos, son puntos de vibración nula. Cada uno de estos puntos tiene una cierta vibración. Por ejemplo, este punto acá vibra entre estas amplitudes, este punto vibra entre estas amplitudes, pero los nodos no tienen vibración, son puntos sin vibración. Y por otro lado tenemos los bientes o antinodos, que son los puntos de vibración máxima. Se puede demostrar que la distancia entre dos nodos consecutivos corresponde a lambda medios, donde lambda es la longitud de onda de cada una de las ondas que
se suman para formar el patrón. La distancia entre dos vientres consecutivos va a ser también lambda medios, aquí se aprecia, y la distancia entre un nodo y un vientre consecutivo va a ser lambda cuartos. A continuación, en el presente video del profesor Bughini, veremos un caso de suma de onda incidente y reflejada en el cual no se dan las condiciones para que se produzca una onda estacionaria. Generalmente cuando hay una estacionaria tenemos nodos en los extremos. En este caso tenemos claramente nodo acá, un nodo acá, pero nos falta el nodo acá. Por lo tanto, esto no corresponde claramente a lo que es una onda estacionaria. Posteriormente veremos ejemplos de dos situaciones donde tenemos una onda estacionaria propiamente tal. A continuación veremos los dos últimos videos del profesor Bughini en el cual sí tenemos reflexiones con onda estacionaria, en donde se dan las condiciones para que se produzcan estas ondas estacionarias. Aquí tenemos el primero. Aquí vemos claramente que tenemos dos nodos en los extremos y un antinodo en el medio. En este otro tenemos tres nodos, dos nodos en los extremos y uno en el medio, y dos antinodos. Ejemplos claros de reflexiones con onda estacionaria. Y con esto damos por finalizado este video.